Eran polos opuestos, pensó Izuku Midoriya, tirando de sus ridículos y enmarañados rizos, mientras seguía a un camarero diminuto y diablillo por un laberinto de mesas destartaladas que se apoyaban como borrachos contra paredes amarillentas y grasientas. Cuando Izuku pidió una mesa reservada a nombre de todo 10 minutos antes, el camarero de pelo espeso lo miró con una mezcla de sorpresa y asco que parecía dominio exclusivo del personal de cualquier bar nocturno de comida y bebida, o quizás de las señoras mayores, que a veces lo paraban en el tren después de dejar a Dabi. A Izuku le pareció que le sorprendió que la cita de Dabi, si es que se le podía llamar así, hubiera aparecido, y aún más sorprendido de que la cita de Dabi, si es que se le podía llamar así, pero era culpa de Dabi, no suya, no fuera un drogadicto, ni un yakuza, ni nada de eso. Porque eran polos opuestos, realmente, en el exterior, donde estaban los significados. Izuku hizo una mueca al verse reflejado en el cristal oscuro de la ventana, tirando de sus malditos rizos que se le desprendían como espirales como resortes estirados. Habían sido unos rizos perfectos cuando salió de casa. Habían sido era la palabra clave. Solo le había llevado 2 horas, y perder un tren conseguir que quedaran perfectos, y ahora Dabi iba a odiarlo por llegar tarde, o asumir que Izuku lo odiaba y no quería saber nada de él nunca más, o asumir que le había tendido una trampa para humillarlo, o cualquiera de los otros cientos de escenarios que el cerebro de Izuku, alimentado por cafeína, le proporcionaba con regocijo porque habían pasado 2 largas y tensas semanas desde que eso sucedió, y no habían hablado hasta que Izuku le envió un mensaje de texto con cautela, preguntándole si Dabi quería salir a cenar. Dabi respondió instantáneamente, como si estuviera mirando su teléfono, esperando a ver si Izuku se molestaba en enviar un mensaje de texto. El camarero lo condujo al fondo del restaurante, donde Dabi estaba sentado encorvado en una cabina, solo. Acunaba algo envuelto en su desgastada chaqueta de cuero, mirando fijamente el misterioso objeto como si la situación en la que se encontraba fuera completamente culpa suya, con profundas arrugas de preocupación grabadas en la piel pálida y enfermiza de su frente. Sus botas desgastadas se movían nerviosamente bajo la mesa, dejando manchas oscuras y pegajosas en las baldosas agrietadas. Parecía salido directamente de un barrio rojo, pensó Izuku. Vaqueros viejos y rotos sujetos con rencor e imperdibles, gargantilla con púas, el arnés de pecho colgando suelto sobre la camiseta de tirantes que habían blanqueado en la bañera de Izuku años atrás, todo. Parecía que iba a vomitar. Serpientes se agitaban en el vientre de Izuku, amenazando con retorcerse y salir de su esófago arrastrándose por los dientes. Izuku se sentó en la mesa frente a él, sus rodillas chocando contra las huesudas de Dabi. Dabi no levantó la vista. Dabi, hola, dijo en voz baja, dejando que sus rodillas chocaran suavemente con las del otro, observando al supervillano a través de una cortina de rizos húmedos y encrespados. Los ojos de Dabi se alzaron, encontrándose con los suyos a través de 2 velos de pelo. Oye. Izuku se removió en su asiento, arrancándose los hilos sueltos de sus guantes de compresión. Los dedos largos y huesudos de Dabi tamborileaban contra el mantel. La vela en el centro de la mesa ardía lentamente, un pegajoso trozo amarillo de cera blanda que se balanceaba inquieto en un charco grasiento. La llama titilaba, una luz iban danzando al ritmo de los dedos de Dabi. Su suave resplandor le inundó el rostro como olas del mar. Dabi debió de apagarla y volver a encenderla. La pausa se cernió sobre ellos, pesada como el plomo. Izuku cogió el maltratado menú con manos temblorosas. La cabeza le daba vueltas. Dabi lo odiaba. Era imposible que no lo odiara, Izuku estaba seguro. No recordaba la última vez que las cosas habían estado tan tensas entre ellos, no desde la primera vez que despertaron juntos hacía solo 1 año. Aquella mañana brumosa y lluviosa parecía haber sido hace mucho, mucho tiempo. Se preguntó si lo habría hecho todo de nuevo, si se hubiera despertado esa mañana con la lluvia deslizándose por las paredes y derramándose sobre la almohada manchada de sudor como lágrimas. Sé cómo has estado. Graznó Izuku. Yo, Izuku, yo. La camarera se aclaró la garganta. Dabi cerró la boca de golpe, apretando la chaqueta contra el pecho. Está bien para todo, señor.
dijo el camarero significativamente, lanzando una mirada furiosa por encima del hombro, como si no pudiera creer que este agradable joven con una camisa negra pulcramente planchada y una graciosa pajarita azul cian en realidad pudiera ser la cita de Davi. Perfecto, gruñó Davi en voz baja. Izuku contuvo una risita. ¿Podríamos traernos una jarra de agua, por favor, si no es molestia?, dijo. La camarera asintió y se marchó, mirando por encima del hombro, como si esperara que Davi saltara sobre la mesa y empezara a estrangularlo. Izuku se inclinó sobre la mesa. ¿Qué tiene esa metida de pata? Davi lo miró fijamente un momento y luego soltó una carcajada, grave y sofocante, como si tuviera la garganta llena de alquitrán. Parecía más joven cuando reía, pensó Izuku. Lo que sea que normalmente les pasa a las personas, dijo Davi, todavía riendo, mientras la extraña tensión disminuía, al menos por ahora. Eran solo Izuku y Davi nuevamente. Al menos por ahora. Te lo dije, la gente dejaría de mirarte si me dejaras agregar algunos imperdibles, conejito. Oh, que te jodan. Cuando quieras, cariño, dijo Davi, moviendo las cejas, esa sonrisa estúpida y maliciosa que tanto amaba Izuku tirando de las relucientes grapas de metal que cubrían su rostro como pecas grotescas. Eres insufrible. Y aún así todavía estás aquí conmigo. Por alguna razón, dijo Izuku, poniendo los ojos en blanco y golpeando juguetonamente la mano esquelética de Davi con el menú. Davi no respondió. ¿Qué pasa, Davi? Davi volvió a mirar con enojo la cosa envuelta en su chaqueta, con el ceño fruncido como un acordeón. Izuku quería desesperadamente estirarse y alisar cada arruga de su frente con los pulgares. Nada, dijo con voz ronca y temblorosa. El corazón de Izuku latía con fuerza en su garganta mientras Davi miraba fijamente lo que llevaba envuelto en su chaqueta. ¿Está todo bien? Davi se encogió de hombros rígidamente. Izuku, dijo. No lo miraba. Joder. Se lamió los labios. Davi, si no te sientes cómoda, podemos terminar y vernos otro día. Davi rápidamente empujó un ramo de flores caído sobre la mesa, haciendo que las copas de vino vacías se estrellaran con un tintineo agudo. Ranúnculos caídos se esparcieron por la mesa, haciendo que hermosos pétalos amarillos cayeran al suelo. Izuku sintió un rubor intenso en sus mejillas. Davi nunca le había regalado flores. Era algo que hacían los enamorados. Izuku recogió con cuidado el ramo. Estaba envuelto torpemente en papel de seda amarillo descolorido que parecía haber estado demasiado tiempo al sol, cubierto de huellas dactilares negras y hollinientas. Hojas marchitas asomaban entre los rasgones del papel. Agachó la cabeza, observando la firmeza del supervillano en la mesa, rezando para no oír los latidos de su corazón contra sus costillas por encima del estruendo de la cocina que inundaba el pequeño comedor. Lo siento, murmuró Davi. Su voz profunda y áspera era apenas más que un susurro. Siento muchísimo haber atacado a tus amigos cuando ya estaban heridos. Izuku recogió los ranúnculos caídos, con las manos temblorosas mientras los volvía a meter en el ramo con cuidado, con la cabeza dando vueltas. Los dedos de Davi volvieron a rebotar contra la mesa. No te culpo, dijo Izuku suavemente. Nunca lo hice. Deberías. Izuku no respondió. Extendió la mano lentamente, rozando con los dedos los nudillos temblorosos de Davi. No llegó a tocarlos. Davi no hizo contacto. El silencio los envolvió de nuevo, tenso y pesado. Izuku imaginó que casi podía sentirlo, como un peso, presionándolo profundamente contra el asiento hundido y poco mullido de la cabina. Recorrió con los dedos las huellas dactilares de hollín quemadas en el papel de seda arrugado. Supuso que debía verse brillante, alegre y reconfortante, pero el ramo parecía pesar 1.000.000 de toneladas, sentado inocentemente en su regazo. Davi estaba cambiando. Ambos lo estaban. Sabes que eso va a pasar más a menudo ahora, ¿verdad? Murmuró Izuku, más para sí mismo que para Davi. Estamos creciendo. Ya no es solo fingir. Davi no lo miraba. En la pared opuesta, una llovizna resbaladiza se aferraba al cristal oscurecido, deslizándose por la superficie sucia como lágrimas. Davi articuló algo sin palabras. ¿Qué? Preguntó Izuku.
Davi abrió la boca para responder, pero el diablillo del camarero lo interrumpió al estampar una jarra metálica abollada sobre la mesa. El agua se derramó por el borde deforme, salpicando el mantel manchado. Resumaba sobre el mantel viejo y amarillento como sangre. ¿Qué le pongo, señor?, preguntó el camarero arrastrando las palabras, fulminando a Davi con la mirada mientras ella recogía las copas de vino que él había tirado, dándoles vueltas como para asegurarse de que las astillas del cristal estuvieran ahí antes de dejarlas en manos de aquel yonki que había entrado a rastras desde la alcantarilla. Davi se abrazó el pecho, dejando huellas negras de hollín en sus dedos, como moretones al hundirse en la piel sin cicatrices. Pizza, gruñó. Champiñones, sin pepperoni, sin pimientos. La camarera puso los ojos en blanco, pasó una página en blanco de su cuaderno y empezó a anotar el pedido descuidadamente. ¿Algo de beber?, preguntó ella, todavía escribiendo. Cobo. Uva blanca. El camarero levantó una ceja larga y fina. No tenemos eso. Manzana. No. Jodidamente naranja. La camarera volvió a poner los ojos en blanco, asintió y lo anotó, volviéndose hacia Izuku. ¿Y para usted, señor?, preguntó ella, con esa ceja larga y fina que aún amenazaba con desaparecer entre su pelo rojo intenso, pero su tono parecía un poco más sincero. Al menos eso se dijo Izuku. Volvió a mirar rápidamente el menú. La pasta con albóndigas, por favor. Y un vaso de agua mori, si lo tiene y no le molesta, por favor. Ella asintió, lo anotó y cogió los menús antes de marcharse. Izuku reprimió la punzada de culpa por comprar alcohol y salirse con la suya, otra vez, aunque técnicamente, ya tenía la edad legal para beber, en otros países. El pie de Izuku saltó nervioso al ritmo del tamborileo de los dedos de Davi. Ese silencio pesado y enfermizo los invadió de nuevo. Suaves murmullos, el tintineo de platos contra cubiertos y el caos caluroso de la cocina los invadieron lentamente como el intenso aroma a ajo y licor fuerte. Era el olor de 10 platos diferentes cocinándose a la vez, un olor que nunca se podía percibir con el sabor. Izuku se hundió en el asiento del reservado, observando cómo la lluvia goteaba lentamente por el cristal oscuro de la ventana de la pared opuesta. El restaurante era un pequeño local destartalado, escondido en un centro comercial medio abandonado al norte de lo que quedaba del barrio Camino y los antiguos terrenos de Davi. A Izuku le gustaba. Él y Davi no comían allí con la suficiente frecuencia como para ser considerados clientes habituales, y ninguno de los camareros los reconocía aún, menos mal, pero venían con la suficiente frecuencia como para que fuera su sitio. La comida no ganaría ningún premio, pero era barata y las raciones eran enormes, y siempre le recordaba a Izuku la cocina de su padre, gran parte de la cual era de estilo occidental. Además, nunca pedían identificación, lo que evitaba que el hijo desaparecido de Todoroki apareciera en los titulares nacionales, lo cual siempre era una ventaja. Bueno, ¿qué decías?, preguntó Izuku por fin, rompiendo el pesado silencio que amenazaba con asfixiarlo. Un rubor enfermizo inundó las mejillas de Davi, que no tenían cicatrices. Nada importante. Solo lo siento. Sus dedos se hundieron en sus brazos, la piel muerta, dura como el cuero, se frunció en la costura bajo su agarre. Lo siento mucho. Te perdono, te lo dije, susurró suavemente, retorciéndose las manos llenas de cicatrices alrededor del dobladillo de su camisa. Podía distinguir cada cicatriz de Davi, la mayoría descoloridas y pálidas como un hueso, desgastadas por el paso del tiempo. Estaban grabadas una en la otra, pensó Izuku, recorriendo una amplia zona de piel pálida que le llegaba desde el nudillo hasta el codo. Los huesos de Davi aún le dolían cuando llovía por donde Izuku se los había roto. Y siempre lo haré. Miró de reojo a Davi desde el otro lado de la mesa. Miraba con los ojos vidriosos el ramo de flores que caía en el hueco del brazo de Izuku. Pensé que no ibas a venir, Zuku, dijo Davi. Por un instante, Izuku creyó que Davi estaba a punto de llorar. Extendió la mano, sus dedos rozaron la de Davi de nuevo, rozando sus nudillos con la piel. Pensé que eras tú quien decía que estábamos en paz, gruñó Izuku, pasándose una mano por la cara. Sabía que dirías eso, dijo con tristeza. Me vas a odiar por esto, pero perdí el tren porque estaba tratando de acomodar mi estúpido cabello antes de verte.
Tienes razón, te desprecio, dijo Davi. Izuku volvió a gruñir. Fue una emergencia de moda. Una sonrisa tonta tiró de los labios de Davi. Por supuesto que lo fue, maldito idiota, dijo. Aunque me gusta tu pelo tal como está. Finalmente, dejó caer su mano sobre la de Izuku. Su piel estaba seca como el papel, sus dedos se unieron como piezas de un rompecabezas. Davi le dedicó una sonrisa tímida, y un ligero rubor le subió por las mejillas. Dios, lo que no daría por poder pasar el resto de su vida con él. ¿De quién conseguiste las flores?, preguntó Izuku, señalando vagamente el ramo de flores que sostenía en su brazo. Son realmente bonitos. Y lo eran. El ramo era bastante sencillo, compuesto principalmente por matas de ranúnculos ligeramente marchitos y begonias de un rojo intenso. Lirios de un naranja intenso, cargados de polen, se extendían por todas partes como fuegos artificiales, sus cabecitas inclinadas salpicando de naranja la manga de su camisa. Davi se sonrojó. Yo mismo y yo, dijo con una sonrisa pícara. Me levanté a las 6 esta mañana recogiendo todas esas flores, así que más te vale que lo aprecies, joder. Sí, claro, dijo Izuku, poniendo los ojos en blanco, pero las mejillas sonrojadas de Davi y su rodilla temblorosa le indicaron que solo bromeaba a medias. El ramo distaba mucho de ser profesional, y los ranúnculos parecían sacados de macetas y grietas del pavimento, y el papel de seda amarillo estaba atado con feos grumos de cinta adhesiva cubierta de hollín. Tienes que despedir a tu florista, cariño, las flores amarillas significan amistad, dijo Izuku, rozando el dorso de la mano de Davi con el pulgar. Tenía la piel caliente, casi febril. Incluso las grapas metálicas estaban calientes, como pequeñas perlas de cera tibia. A menos que eso sea lo que quieres insinuar, dijo descaradamente, moviendo las cejas. Por supuesto que no quise decir eso, pequeña mierda. Izuku se rió mientras la frente de Davi se arrugaba como un acordeón, mirando fijamente el ramo de flores otra vez como si todo fuera culpa suya. Dios no permita que escoja mi tu flor favorita en lugar de adherirme estrictamente al código floral victoriano como si fuera la década de 1840. ¿Cómo ibas a llamarme?, preguntó Izuku, poniéndose una mano detrás de la oreja y con los ojos brillando con picardía. El rostro de Davi se puso aún más rojo. En realidad preferiría una sierra de cadena. «Qué dramático eres», dijo Izuku, riendo, arrancando del ramo un ramito de ranúnculos que había arrancado de una grieta en el camino. Se levantó, inclinándose pesadamente sobre la mesa, con la nariz a centímetros de la de Davi, mientras colocaba con cuidado la delicada florecita en su cabello espeso y mal teñido. Estaba tan cerca que podría haber presionado sus labios contra los de Davi, sentir sus labios ardientes y agrietados contra los suyos, el frío anillo de metal incrustado en el labio de Davi presionando contra su piel. Davi se inclinó más cerca, sus labios casi se rozaron. El corazón de Izuku dio un vuelco en su pecho. Dios, ¿qué estaba haciendo? Si alguien lo veía allí, todo se derrumbaría a su alrededor. Ya no eran niños, estaban creciendo, ambos. Faltaban meses para el examen final de la licencia de héroe y no podían seguir fingiendo, no cuando marzo se acercaba cada día. ¿Qué pensarían sus amigos si lo vieran ahora? ¿Qué pensaría Aizawa-sensei? Dios mío, ¿qué pensaría All Might? Y ahí estaba, con los labios a punto de rozar los de Davi, casi besando a un supervillano. No deberíamos estar haciendo esto, susurró Davi, porque uno de ellos tenía que decirlo, con la voz entrecortada mientras tomaba suavemente la barbilla de Izuku. Solo va a complicar las cosas cuando obtengas tu licencia completa. Parecía exhausto, e Izuku se preguntó cuántas horas sin dormir había pasado dándole vueltas mientras miraba el techo de su habitación manchado de agua mientras el examen se acercaba como un glaciar. Izuku presionó su frente suavemente contra la de Davi. Sentía como si hubiera lava fundida latiendo justo debajo de su piel. Sí, pero Davi, lo hemos dicho durante años, dijo Izuku. Esta vez no te darán un simple tirón de orejas si te pillan. Tenía razón. Pero seguía sin querer dejar de fingir. Lo sé, dijo Izuku. Y llámame egoísta, pero nos queremos, así que si quieres algo, pídemelo.
Izuku rozó con el pulgar el surco profundo en las mejillas sonrojadas de Dabi, donde la cicatriz muerta y dura como el cuero se encontraba con la piel ardiente. La mano de Dabi se apretó alrededor de la suya, con la piel enrojecida y sudorosa. No te negaré, Dabi. ¿Cómo podría después de todos estos años? Pídemelo, por favor. Despacio, Dabi se inclinó hacia adelante. Izuku casi podía sentir sus huesos crujir como un árbol viejo y podrido al moverse. Pregúntame. El beso fue suave, inseguro y febrilmente caliente. Dabi nunca lo había besado antes, e Izuku descubrió con un deleite casi vertiginoso que su piercing en el labio no estaba frío, estaba caliente, abrasador como metal fundido, e Izuku imaginó que se quemaría en la suave carne de sus labios si los mantenía allí demasiado tiempo porque claro, habían peleado, se habían besado y follado, despertando uno al lado del otro en sábanas sudorosas, a veces con resaca, a veces no, pero Dabi nunca lo había besado. No de la forma en que lo hacen los amantes, suave, lento y dulce, ni siquiera temprano en la mañana antes de que el amanecer hubiera atravesado por completo la noche, cuando se abrazaron y fingieron que lo que tenían duraría para siempre. O al menos hasta marzo. De repente, el sonido de tacones puntiagudos contra las baldosas interrumpió los pensamientos turbulentos de Izuku y se apartó de Dabi de un salto como si le hubieran dado una bofetada, desplomándose en su asiento mientras la camarera se acercaba a su mesa con la bandeja de bebidas en alto, mirando su teléfono. Sus bebidas empapadas de condensación parecían solitarias, rodeadas de vasos vacíos. La camarera ni siquiera les dedicó una mirada mientras dejaba las bebidas con un ruido metálico, salpicando alcohol y zumo de fruta sobre el mantel. Las manchas oscuras se extendieron por el mantel amarillento, recordándole de nuevo a Izuku la sangre. Se inclinó sobre la mesa. ¿Crees que ella vio? Ay, que le den, piensas demasiado, conejito, dijo Dabi, con aspecto de estar muy satisfecho consigo mismo. Izuku puso los ojos en blanco y dio un sorbo a su bebida. Un licor fresco y dulce irrumpió en su boca como fuegos artificiales, llenándole la cabeza de helio, haciéndole sentir un mareo. O tal vez era solo el supervillano, fulminándolo con la mirada al ver su vaso de jugo de fruta infantil. Naranja, murmuró tristemente, pasándose las manos por la cara. Puta naranja. El peor sabor. Me arruinó la noche. Se rió Izuku. El gran villano malvado se arrepiente de su elección de jugo de fruta para niños. Cállate la boca. Solo es porque tengo la bici. Eso solo le hizo reír más fuerte. Te odio. Izuku se inclinó hacia adelante, con la barbilla apoyada en una mano, pasando un dedo lleno de cicatrices alrededor del borde de su vaso. Entonces, ¿por qué ibas a llamarme tu compañero? No lo era. Protestó, con el ranúnculo bailando alocadamente detrás de su oreja. Izuku se estremeció de risa. Mentiroso. Te mataré, gruñó Dabi apretando los dientes. Tomó su jugo y se lo bebió rápidamente. Tiró el vaso vacío sobre la mesa. Ahí tienes, dijo, con el rostro arrugado como un acordeón. ¿Y si le dices a alguien que estaba bebiendo jugo de fruta para niños? Sí, me matarás y nunca encontrarán mi cuerpo, dijo Izuku, poniendo los ojos en blanco. De verdad, Dabi, eres tan elocuente que deberías unirte a un club de debate. Se rió al imaginarse a Dabi atrapado en una competición de debate de la alta sociedad, amenazando con incinerar a todos en ese mismo momento. Te incineraré de verdad, refunfuñó Dabi, mirándolo con una expresión de Dios mío, ¿qué pasa esta vez? Lo que solo hizo que Izuku se partiera de risa. Dios mío, cómo lo amaba. Lo amaba muchísimo. De todos modos, dijo, sacudiendo la cabeza. Sus locos rizos en espiral se movían tras él como un halo verde. Creo que no estás entendiendo el punto. Volviendo a cuando me llamabas tu compañero. No lo hice. Protestó Dabi, casi desprendiendo el ranúnculo que se agitaba sobre su cara roja y brillante. Izuku lo ignoró. Si tanto quieres llamarme así deberías invitarme a una cita, dijo Izuku, inclinándose hacia adelante, cepillando suavemente el cabello de Dabi detrás de su oreja, asegurándolo con el ranúnculo suelto. Llevo años diciéndotelo, continuó, rozando la mano de Dabi con sus dedos. Temblaba y ardía de fiebre. Dabi se quedó mirando sus manos.
La bravuconería que tanto le gustaba a Izuku pareció desvanecerse y se encogió en la cabina, con los hombros subiéndole hasta las orejas. Pregúntame, cariño, no te diré que no. ¿Cómo podría? Pregúntame, pregúntame, pregúntame. No puedo, susurró con la voz entrecortada. Sus dedos rozaron suavemente los de Izuku. Terminaré destruyéndolo todo por ti, Izuku. No podemos seguir fingiendo. Odiaba la tristeza que se filtraba en su voz. Tenía razón. No deberían estar juntos, e Izuku lo odiaba. Davi apartó la mano, dejándola terriblemente fría. Como si se le hubiera derretido un cubito de hielo en la punta de los dedos. Agachó la cabeza, mirándose la mano. Casi esperaba que sus dedos estuvieran en carne viva y humeantes, pero no. Estaban pálidos, huesudos y llenos de cicatrices, como siempre. Le dolía el corazón. Sus labios se movían en silencio. No se le ocurría nada que decir. Pregúntame, pregúntame, pregúntame. ¿Pizza? La voz aguda del camarero rompió el extraño silencio. Champiñones, sin pepperoni, sin pimientos. Ah, sí, está bien, balbuceó Davi con torpeza, con la mirada fija en su regazo y el rostro enrojecido de vergüenza. La camarera volvió a poner los ojos en blanco, y Izuku empezaba a preocuparse de que se los saliera de las órbitas, y le puso una pizza más grande que su cabeza delante. Se veía deliciosa, con la corteza llena de marcas y cicatrices negras del horno, bañada en la grasa caliente derretida de los trozos de mozzarella auténtica y los champiñones carbonizados. La albahaca fresca estaba esparcida por encima como pétalos de flor. Davi pinchó con un dedo, con indiferencia, un trozo de queso color hueso. Espagueti a la boloñesa. Eso es mío, murmuró Izuku, tomando otro sorbo de su awamori, aunque ya no parecía darle esa sensación mareada y aturdida. Es porque fue Davi, no el alcohol, y lo sabes. Dio otro trago, y el líquido se le escurrió por la garganta, asentándose en su estómago vacío como un trozo de hielo. Todo estaba mal. Todos estaban mal. ¿Cómo había podido salir tan mal tan rápido? Se suponía que no debía experimentar sentimientos así, estaba a punto de convertirse en un héroe hecho y derecho, pero allí estaba, con el corazón roto en dos porque un supervillano solo lo besaba como lo hacen los enamorados, porque en marzo tenían que dejar de fingir. Su tazón estaba frente a él, sacándolo de sus pensamientos. Fideos de huevo humeantes y albóndigas se apilaban en un tazón enorme, trozos de brócoli y espárragos brillando como joyas verdes brillantes, sumergidos en una salsa espesa y especiada. El olor le hizo la boca agua, pero cuando se llevó un bocado a los labios, solo podía pensar en marzo, y en cómo Davi solo lo besaba porque lo iba a perder en tan solo unos meses. Ninguno de los dos comía mucho, solo se dedicaban a repartir la comida con desgana en los platos y a tener conversaciones fúnebres. ¿Te acuerdas de cuando chocaste la moto porque los dos estábamos borrachos y llovía tan fuerte que apenas podíamos ver la carretera? ¿Te acuerdas de cuando nos sentamos en los columpios del destartalado parque infantil bajo el paso elevado, riendo, temblando y hablando de nada, esperando a que amaneciera? ¿Te acuerdas de cuando bebimos 7-Up y comimos nubes hasta vomitar? ¿Te acuerdas de cuando me follé en el sofá y me abrazaste como si fuera lo único que importaba? ¿Te acuerdas de cuando nos abrazamos como amantes? ¿Te acuerdas de cuando? ¿Te acuerdas de cuando? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Fue como un velorio. Davi le invitó a otra copa. Izuku la aceptó con gentileza, diciéndole a Davi que era un verdadero caballero. Davi se rió y dijo, los halagos no te llevarán a ninguna parte, conejito. Mientras el restaurante se vaciaba lentamente y cada vez más sillas se volcaban y se apilaban sobre mesas inestables y llenas de borrachos, Izuku se dio cuenta de repente de que esta sería la última noche que vería a Davi con vida si no hacía algo y lo hacía rápido. Claro, no era un riesgo activo de suicidio, e Izuku dudaba que tuviera lo necesario para apuntarse con una pistola cargada o una cuchilla de afeitar, pero en cambio se inventaba las circunstancias para que otros lo hicieran por él. Sus planes de suicidio estaban pegados por todas las paredes de su habitación con notas adhesivas de neón, recortes de periódico y un que le jodan a Endeavor escrito con rotulador permanente negro sobre fotos impresas donde su mirada dura y gélida parecía seguirte por la habitación.
Izuku sabía que había sido un apoyo para el supervillano durante los últimos 3 años, y sabía que si él no estaba allí para convencer a Davi de sus disparatados y mal concebidos planes de venganza, nadie lo haría. Izuku sabía que si dejaba que Davi acabara con ellos allí mismo, se suicidaría con la policía en cuestión de meses, si no semanas. No oiría nada más que silencio hasta que su hermoso rostro asustado lo mirara desde el periódico con ojos fríos y muertos, y no podría decirle a nadie por qué su corazón se partía en dos. Desesperado, con una sensación enloquecedora de que el tiempo se agotaba, le compró una bebida a Davi, bromeando tímidamente que le devolvía el favor, rezando para que Davi volviera a casa con él en lugar de dejarlo en la estación de trenes bajo la fría y goteante lluvia, pero insistió en que Izuku se la bebiera, porque si dejaba la bici allí esta noche, no estaría aquí mañana. Izuku se encogió de hombros y le dedicó una sonrisa 3 tallas más pequeña, apretando un grito de joder con tu bici. Tras los dientes. Se estaba emborrachando bastante. De todos modos, era un peso ligero y su plato seguía casi lleno. También el de Davi. Las sillas apiladas se acercaron sigilosamente. Por fin, Izuku suspiró y dijo que deberían irse. Pagaron. Sus hombros se rozaron mientras caminaban uno al lado del otro por el centro comercial desierto, sus zapatos resonando inquietantemente contra las baldosas agrietadas y blanquecinas. La luz de la salida parpadeaba débilmente, y una polilla con alas maltratadas y polvorientas se golpeaba contra el globo naranja y mugriento de la luz para alcanzarla. La salida estaba empotrada en la pared, pero las baldosas que subían hasta el sendero estaban inundadas y resbaladizas por el agua sucia. Un viento frío las salpicaba con agua de lluvia como si fuera espuma marina. Una gruesa gota de agua golpeó el cuello de Izuku. Se estremeció. «Necesito un cigarrillo», dijo Davi, deteniéndose junto al cartel de no fumar y tocando ligeramente el codo de Izuku. «Dame 5 y luego te dejo en la estación de tren, ¿te parece bien?» «Claro», respondió Izuku, esperando que su voz no sonara tan forzada como se sentía. Otras noches lo había dejado en casa. O lo había llevado de vuelta a su casa. Izuku observó aturdido cómo el villano rebuscaba en sus bolsillos, con la chaqueta de cuero colgando descuidadamente de sus hombros. Una gota de lluvia le salpicó la piel y siseó ligeramente. Sus palabras resonaron una y otra vez en la cabeza de Izuku mientras Davi finalmente encontraba su maltrecho paquete de Marlboros. «Te dejo en la estación de tren, ¿te parece bien?» Excepto que no sonaba bien, pensó Izuku con tristeza. Sonaba frío, impersonal. Como el final de una primera y última cita con un desconocido. Esa sensación surrealista de tiempo acortándose, corriendo hacia atrás, amenazó con engullirlo de nuevo. Una ráfaga de viento gélido se arremolinó alrededor de la salida, estrellando la polilla contra la húmeda y desmoronada pared de ladrillo rojo. Cayó sobre las baldosas inundadas con un plop húmedo, retorciéndose horriblemente. Izuku se estremeció. Davi lo miró con un cigarrillo ligeramente doblado, balanceándose entre sus labios llenos de cicatrices. «¿Quieres uno, conejito?», dijo con el cigarrillo en la mano, pero su sonrisa pícara y descarada parecía 3 tallas más pequeña de lo que le correspondía. Su voz grave y espesa casi se perdió en otra ráfaga de viento gélido que le hizo rechinar los dientes a Izuku. Se abrazó con fuerza. Volvió a sentir un terrible presentimiento. Davi quería acabar con todo. Si Izuku lo dejaba despedirse esa noche, no lo volvería a ver con vida. «Eres una mala influencia feroz, ¿lo sabías?» «Te lo dije, los halagos no te llevarán a ninguna parte». Izuku puso los ojos en blanco. Su sonrisa se sentía débil y temblorosa. Davi sonrió con suficiencia, arrancándose el cigarrillo de los labios y ofreciéndoselo a Izuku entre sus dedos largos y huesudos. El filtro aún estaba caliente cuando lo equilibró entre sus labios, como si lo hubieran encendido por el extremo equivocado. Así se sentía esta noche, pensó con una comprensión achispada, se sentía como un cigarrillo encendido por el extremo equivocado, todo retrocediendo cada vez más rápido. La polilla en el suelo de baldosas dio otra sacudida horrible mientras trepaba sobre sus patitas delgadas, con las alas empapadas, desgarradas y desmenuzadas. Izuku la miró. «Enciéndeme, por favor».
Davi asintió con rigidez, rozando el pulgar con el índice, como si estuviera haciendo girar la rueda de pedernal de uno de esos encendedores tan antiguos. Una llama cian surgió de la punta de su pulgar, iluminándolos a ambos con una luz azul océano. Davi se acercó sigilosamente, deteniéndose a centímetros de los brillantes zapatos rojos de Izuku. Una mano cálida y huesuda le agarró el codo por costumbre. «Dale, ¿vale?», murmuró Izuku en respuesta, dando una calada profunda mientras el papel de liar húmedo y el tabaco empezaban a arder con un azul brillante. El humo le quemó la garganta al dar una calada profunda y mantenerla allí. Lo soltó con un escalofrío y un suspiro. Tan fácil como respirar. Le devolvió el cigarrillo a Davi, quien dio una calada profunda, estremeciéndose al exhalar, mientras el humo acre se arremolinaba alrededor de sus cabezas. «¡Qué silencio!», dijo Davi, con la voz tan baja que Izuku apenas lo oyó por encima del aullido del viento. La lluvia azotaba el lateral del centro comercial, y el sonido resonaba en los oídos de Izuku. «¿Qué pasa?». Izuku apenas lo oyó. Estaría en serios problemas si alguien lo viera allí, a una distancia de beso con uno de los supervillanos más notorios de Love, con el hombro pegado al cuerpo ardiente de Davi. Un supervillano que le estaba dando la salida más fácil que jamás podría pedir. Él podría irse. Lávele las manos de esto. Davi estaría muerto antes de marzo. Podría estar muerto antes de que Izuku estuviera legalmente obligado a matarlo. En el charco, la polilla dio un último tirón y se quedó quieta. Estaba muerto. Le arrancó el cigarrillo de las manos a Davi. Dio una calada larga. Lo sostuvo. Lo soltó con un escalofrío. La nicotina le daba vueltas la cabeza. Se frotó la barbilla con el dorso de la mano, detestando la fina capa de barba incipiente que le crecía manchones en la cara, como la última muda de piel de la juventud. «Izuku, ¿estás bien?». «Sí». Solo pensaba. Davi volvió a tomar el cigarrillo. Más humo se arremolinaba alrededor de la luz parpadeante como polillas incorpóreas. «¿Sobre qué?». «¿Sabes qué?», quiso responder Izuku. En cambio, dijo, «¿Recuerdan a aquella señora de la comisión de héroes que vino a hablarnos sobre cómo gestionar las relaciones mientras se trabaja como héroe? El realmente espeluznante que se puso a despotricar con tanta virulencia sobre lo malvado que es el sex». Eso le arrancó una risa de sorpresa a Izuku. «No fue exactamente una diatriba», dijo, riendo nuevamente mientras la ceja perforada de Davi amenazaba con desaparecer entre su cabello. «Bueno, fue el resumen». Izuku resopló, apoyando finalmente la cabeza en el hombro de Davi mientras volvía a tomar el cigarrillo. Lo sostuvo entre los dedos, observando cómo el papel humeante se acercaba lentamente al filtro dorado, preguntándose por qué se molestaba en contarle a Davi todo esto. «Davi terminaría esto esta noche y estaría muerto en marzo. ¿Sigues molesto por eso?». Izuku dio otra calada al cigarrillo. Otra ráfaga de viento se llevó el humo exhalado antes de que se acumulara bajo la luz. El suelo empezó a dar vueltas. «Sí. No. No lo sé. También son otras cosas». Dio otra calada. El papel humeante estaba casi en el filtro, peligrosamente cerca de sus dedos húmedos. Se frotó los ojos con el dorso de la mano. «Como sea», dijo con voz ronca. Era la última vez que lo vería con vida. Los ojos de Davi se abrieron de par en par, alarmados. «De todos modos, no importa. No cuando vas a terminar con todo esta noche. Oye, Izuku, sabes que puedes contarme lo que sea, ¿verdad?», dijo Davi con mucha dulzura, ahuecándose la barbilla sin afeitar con una mano. Sus dedos le quemaban las mejillas heladas. Dudó, viendo cómo el filtro se quemaba, viéndolo acercarse cada vez más a su piel. «¿Cómo puedes decir eso cuando estás tan decidido a que esta sea la última vez que nos veamos?», exclamó Izuku, con lágrimas ardientes y frustradas brotando de sus ojos. Davi saltó hacia atrás como si se hubiera quemado, palideciendo. «Intentas acabar con esto, acabar con nosotros, y sabes tan bien como yo que no eres tan iluso como para creer de verdad que puedes matar a Endeavor, pero te da igual mientras puedas causar suficiente caos como para dejar huella antes de que te acaben». Sollozó. Estaba divagando como un borracho, y lo que decía apenas tenía sentido, pero le daba igual.
Izuku, yo, dijo Davi débilmente, pero sus protestas se apagaron en sus labios cuando otra ola de lluvia los azotó al cambiar el viento arremolinado y aullante. Estaba terriblemente pálido. Los brazos que lo rodeaban por la cintura temblaban. Izuku lo había visto a través de él y eso lo asustó muchísimo. Izuku continuó, con lágrimas corriendo por su rostro. Y podemos hacer que esto funcione, podemos. Dijo, agitando la mano enojado, mientras su cabello salvaje y en espiral se movía al ritmo de sus gritos. Te conté que la señora no paraba de hablar de lo mal que está tener cualquier tipo de conexión romántica con otra persona cuando eres un héroe, porque es egoísta arriesgar su vida y todo eso, y que la mayoría de las parejas de héroes son ardides publicitarios, y te conté que nos dijo que había un lugar especial en el infierno para cualquier héroe que se atreviera a salir con un villano. Te lo dije, pero Izuku maldijo cuando el cigarrillo le quemó los dedos y lo dejó caer rápidamente. Siseó al caer sobre el agua sucia que se acumulaba alrededor de sus zapatos empapados. Exactamente. Gritó Davi, alejándose de él, dejando a Izuku con la sensación de haberse sumergido en agua helada. Voy a destruirlo todo por ti, Izuku. Gritó, gesticulando salvajemente para sí mismo. No puedo enamorarme sin herir a la gente. Sin herirte a ti. ¿De verdad valgo la pena? ¿De verdad valgo la pena tirar por la borda todo lo que has logrado? Eres parte de eso. Gritó Izuku, con el pecho agitado. Todo su cuerpo empezó a temblar. La lluvia le resbalaba por el cuello, formando carámbanos en su columna. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Davi se quedó paralizado. Lo miró con los ojos vidriosos. ¿Por qué no lo ves? Te quiero en mi vida. La presa se rompió. Se dobló en dos mientras los sollozos le sacudían el cuerpo, con el pecho agitado. La lluvia helada golpeaba su piel entumecida, el cigarrillo se había apagado. La polilla estaba muerta. Se acabó el tiempo. Algo caliente y sólido lo envolvió, abrazándolo con fuerza. El calor pareció penetrar en el alma de Izuku, como si se hubiera sumergido en un baño caliente. Olía a cigarrillos viejos, a comida grasienta de restaurante y a algo parecido a jabón de cuero. De su chaqueta de cuero, supuso Izuku. Agarró a Davi por los hombros y durante un largo rato se abrazaron, aferrándose como cuerdas salvavidas, escuchando el aullido de la lluvia y apretándose contra la pared del centro comercial. Después de lo que pareció una eternidad, Davi graznó en su oído. ¿Qué no me dijiste? Sobre la señora de la comisión de héroes. Izuku se apartó del hombro de Davi, hipando. Después, antes de enviarnos a nuestra siguiente clase, Aizawa nos preguntó por qué la comisión de héroes quiere que tengamos una mentalidad de nosotros contra ellos. ¿Y qué dijo después de eso? No dijo nada, dijo Izuku, mirando los hermosos ojos azul cian de Davi. Sus ojos eran del mismo color que su fuego, pensó Izuku, sus ojos eran del mismo color que las llamas cian con las que Izuku combinaba su pajarita, porque hacían que el supervillano se sonrojara como un colegial con su primer amor. Davi frunció el ceño. ¿De verdad crees que podemos lograr que esto funcione después de marzo? Susurró, con la voz ronca en el oído de Izuku, apenas audible por encima del viento. Izuku asintió, mientras sus rizos empapados se mecían como locos tras él. Claro, dijo Izuku, casi sorprendido por la facilidad con la que se le escapó la palabra y la ligereza de su voz. Se frotó los ojos con el dorso de la mano, enjugándose las últimas lágrimas. ¿De verdad sería más difícil que ahora? Susurró, presionando su frente contra la de Davi de nuevo. Davi se balanceaba ligeramente sobre sus talones, como si se balanceara al ritmo de una música que solo él podía oír. La lluvia caía del alero, más ligera esta vez, casi musical por su forma de salpicar el pavimento. No, dijo Davi lentamente, con una sonrisa vertiginosa, casi infantil, tirando de sus labios agrietados. No debería ser así, dijo Izuku con una sonrisa radiante. Así que si quieres preguntar algo, dijo Izuku, riendo mientras Davi empezaba a tirar de él en un torpe vals, con los pies enredándose y desenredándose. Estaban demasiado cerca para bailar bien, sus cuerpos encajaban como piezas de un rompecabezas, el aliento caliente de Davi en su rostro, sus labios a centímetros de los suyos, sus narices rozándose. Pregúntame. No te diré que no. Después de todo lo que hemos pasado, ¿cómo podría?
Pregúntame, pregúntame, pregúntame. Ya sabes, dijo Davi con cautela, con el rostro enrojecido, podríamos volver a la mía, graznó Davi. A Izuku se le cortó la respiración. Podríamos, tomar prestada una botella del buen vino de Kurohiri y ver una película, o ahí está la gran pila de juegos de mesa que hay abajo en el bar, a nadie le importará si los tomamos prestados un rato. Davi se frotó la nuca, su rostro se puso aún más rojo. ¿Me estás invitando a una cita?, preguntó Izuku sin aliento, aturdido por la emoción. Davi abrió la boca para protestar, pero luego cambió de opinión y dijo: sí. ¿Saldrías conmigo a una cita? Izuku no se desmayó. Ya era hora de que lo preguntaras. ¡Claro! Se inclinó hacia adelante, riendo mientras Davi acortaba la distancia, y presionó sus labios ardientes contra los de Izuku por segunda vez esa noche, besándolo como lo hacen los amantes. Davi le acarició las mejillas con suavidad, y fuegos artificiales estallaron en su piel mientras dibujaba constelaciones en las pecas de su rostro. ¿Y Dios, qué no haría por pasar el resto de su vida con él? Pregúntame, pregúntame, pregúntame. Izuku se apartó, sin aliento, con la cabeza dándole vueltas, casi drogado por las caricias, el aliento caliente en su piel. Davi sonrió con suficiencia, con aspecto de estar muy satisfecho consigo mismo. Eres un bastardo, se rió Izuku. Vamos, tenemos que meternos un nuevo en el zapato y batirlo antes de que el guardia de seguridad nos encuentre besuqueándonos como adolescentes. Davi se rió, deslizando su cálida y huesuda mano en la de Izuku y apretándola suavemente, un rubor rosado brillante subiendo por su piel sin cicatrices. ¿Dónde carajo escuchaste eso? No sé, dijo Izuku mientras caminaban juntos bajo la lluvia, de la mano. Primero Carcassonne, no. Voy a quemar ese maldito juego. Izuku solo se rió, deteniéndose bajo un poste de luz parpadeante para besar al supervillano nuevamente. Davi no se desmayó. Espero que les haya gustado la teoría. Recuerden que en mi Patreon subo contenido, ya saben qué contenido subo en mi Patreon, pero teniendo la membresía de mi Patreon tienen historias exclusivas de ya saben qué. Les recomiendo, usen auriculares, no sean boludos.